Curiosidades del mundo antiguo. Con nuestro historiador de cabecera de lujo, como siempre, Ignacio Monzón. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Bueno, así recibirían, en honor de multitudes, a un personaje extraordinario. Casi lo podríamos definir, no sé yo si la comparación es buena, como el Leonardo de la época romana, Barrón. Pues por lo menos en la cuestión intelectual es un símil que me gusta bastante. Yo creo que cuando escriba algún libro sobre él te voy a robar la idea. Bueno, sí. Puedes hacerlo sin problema. ¿Sin problema? Sí, Pues sí, entonces sí. Estupendo. Una magna obra la suya, desde luego, ¿verdad? Desde luego. De hecho, probablemente yo creo que en las letras latinas no hay nadie, ni siquiera Plinio el Viejo, tan prolífico en ese campo. Vamos a situarnos primero históricamente en la figura de Barrón. ¿En qué época nace? ¿En qué época se desarrolla? ¿En qué época crece? ¿Y en qué época se da a conocer? Pues él nace en el año 116, en lo que ya por lo menos historiográficamente, se conoce como la crisis de la República. Una serie de personalidades estaban disputando el poder, primero, o por lo menos provocaron una serie de luchas internas, y dio una cierta inestabilidad en lo que era la República Romana. El imperio siguió creciendo, es decir, los dominios de Roma nunca fueron contestados, nunca fueron exactamente rebeldes, hay algún episodio aislado, pero sí hubo un clima de malestar general por gente como los Graco, por gente como Craso, Sila, Mario, más tarde Julio César, Pompeyo, etcétera. Y es al principio de esta era, de esta época, digamos esa famosa crisis empieza en el 133, él nace en el 116, cuando nos nace Marco Terencio Barrón. Que no nace precisamente en una familia pobre, él tuvo ciertas facilidades, ¿no? Sí, él nace en una familia de rango ecuestre, es decir, casi lo más alto era pertenecer a la sangre senatorial. Pero sí es verdad que muchos personajes del rango ecuestre no solo eran adinerados, sino que a veces eran incluso más adinerados que los mismos senadores, se daban mucho a los negocios. Entonces sabemos perfectamente que este hombre además estaba dentro del rango ecuestre muy bien situado. Tiene incluso su gran maestro, que es Helio Estilón, su gramático, que era su maestro para él. Es decir, él no va a la escuela pública, él tiene profesor particular, podríamos llamarlo así. Es decir, que tuvo ciertas facilidades, pero evidentemente si no está el gen, la inquietud, la motivación dentro, fíjate, en nuestro país, en tantos otros países, a veces cuanto más dinero tiene alguien, más zopencos es, ¿no? Sí. Pero en este caso en concreto, él tuvo el impulso, pero había dentro un interés y una vocación. Sí, porque él continuó sus estudios superiores, pero en Atenas, es decir, él se fue a lo que era, pues no sé, al Oxford de la época, podríamos decirlo. Eso requería muchísimo dinero, pero como tú bien dices, un esfuerzo, porque ya tienes que viajar, tienes que estudiar. Es verdad que muchos jóvenes romanos se iban a Atenas pues a escapar un poco del control paterno y a darse a la vida alegre, ¿no? Como hacen muchos Erasmus. No decimos que eso esté mal, por supuesto. No, mientras hagas también lo que tienes que hacer. Exacto. Salir al exterior y vivir, ¿no? Y vivir y aprender de esa época. Él tuvo que empaparse. ¿Qué mejor lugar que la Academia de Platón? Exacto. Es que no fue a una escuela cualquiera, es decir, él fue a una de las mayores escuelas, de las más prestigiosas que existían en el mundo. Además tuvo grandes maestros, Antíoco de Ascalón, por ejemplo. A la gente no le sonará, pero era uno de los grandes eruditos del momento, y se empapó de un concepto que ya existía en Roma, que es el concepto de paideia. Ya hemos hablado alguna vez de él, que es un concepto de educación, pero no entendido como nosotros, que es ir al colegio y luego sacas a la universidad y ya está, sino una educación de por vida. Tú siempre te vas a volcar al conocimiento, a estudiar, a conocer, a comprender, a explorar. Y eso caló muy hondo en la mente de Barrón, porque hasta el último momento, hasta el final de sus días, y él vivió cerca de 90 años, lo cual también es un buen indicativo de su nivel casi biológico, podríamos decirlo, estuvo trabajando intelectualmente. Claro, el saber por el saber, nutrir el cerebro por nutrir el cerebro, sobre todo porque no había otro tipo de necesidades, pero en una época en la cual parece que la exigencia de cualquier ser humano era trabajar por la sociedad, y no en el plano intelectual, sino, digamos, con su músculo, de cierto modo, ¿no? Sí, eso se ve muy claramente en las civilizaciones griegas y romanas. A los romanos al principio, y eso lo vemos, por ejemplo, en la figura de Catón el Viejo, a los viejos romanos les molestaba mucho eso de que llegaran los griegos a enseñarles a filosofar. Incluso se llega a expulsar en alguna ocasión a los filósofos de Roma. ¿Por qué? Porque el romano debía dedicarse a sus negocios
sus negocios, no negocio de dinero, sino a su tierra, a su rebaño, a su familia. Él debe administrar su familia. Y el romano bueno debe ocuparse también de los asuntos públicos, servir como sacerdote, servir como militar y servir como administrador civil. Debe tocar esos 3 palos y debe darse a la comunidad. Digamos, ser alcalde para ellos no era ser una figura, por lo menos así te lo vendían, sino trabajar por los demás. Fue amigo de Cicerón. Sí, esa fue su gran fortuna en más de un momento. ¿Por qué? Porque nos lo dice en Plutarco, nos lo dice Apiano, nos lo dice Dion Casio, que él se afilió, entre comillas, al bando pompeyano, cuando ya Pompeyo y César pues estaban enfrentados. Claro, en un primer momento tú te afilias a quien consideras mejor. Nosotros evidentemente nos iríamos con César porque sabemos que gana. Él no. Llegó a combatir con Pompeyo, ganó incluso algunas condecoraciones, es decir, militarmente también se distinguió. Y claro, cuando Pompeyo muere, pues lo lógico es que hubiese sido castigado, igual que Cicerón. Cicerón fue muy contestatario, tanto con Pompeyo como con César, pero sin embargo no. Sin embargo se le respetó, por lo menos mientras César vivió, fue respetado, e incluso se pensó en él para ser el director de la primera biblioteca pública de la historia de Roma. ¿Qué sabemos de sus obras, de sus cientos de obras? Cientos, realmente no lo sabemos. Por ejemplo, en las noches áticas de Aulo Gelio se nos habla de 40 y tantos títulos. Por una serie de reconstrucciones, no sé, prácticamente casi todo se ha perdido, pero sí se nos han conservado fragmentos y muchas menciones. Se han llegado a pensar en al menos 74 obras, escritas en unos 600 volúmenes, más de 600 volúmenes, es decir, más de 600 rollos de papiro tenía el hombre. Porque entonces los libros no eran como eran ahora. Exacto. Eran volúmenes en rollos, ¿no? Rollo. Que no tiene nada de rollo lo que le escribía, desde luego. Esperemos que no. Aunque no lo sabemos mucho, ¿no? Pero por lo menos su escuela y su influencia sí quedó ahí palpable, ¿no? Sí, se han conservado, pues como digo, muchos fragmentos. Se ha conservado 2 obras suyas. Una de ellas, un tratado sobre lengua latina, de lengua latina, que es un auténtico monumento a la filología clásica. Es bastante innovador. Y también tenemos su Rerum Rusticarum, su obra sobre la agricultura, porque para él no era algo... Que escribió de todo, ¿no? Sí, él escribió sobre música, él escribió sobre astronomía, geometría, arquitectura. Vitruvio, por ejemplo, lo cita, sus 10 libros de arquitectura. Escribió sátiras políticas sobre su tiempo, es decir, él se reía de lo que estaba pasando. Escribió 10 libros de poemas, escribió libros de historia. Un renacentista, al fin y al cabo, como decíamos. Extraordinario, extraordinario. O sea, solo le faltó pintar o esculpir, aunque claro, eso se veía mal para un aristócrata. Claro. Pero escribió, por ejemplo, de ciencias naturales. Se considera que fue uno de los precursores de la epidemiología. También porque es verdad que en Roma había todavía muchos pantanos en los alrededores, sobre todo en la zona de Ostia, y estaban causando muchos problemas de malaria. Entonces hubo una auténtica preocupación por todo lo que estaba pasando en su mundo, en todos los aspectos, en todo lo que era la sabiduría, el conocimiento. Antes decíamos que era amigo de Cicerón. Él lo calificó como polígrafo. Sí, polígrafo en el sentido más griego de la palabra. Es decir, para nosotros polígrafo es esa maquinita que dice si mientes o mientes, ¿no? Sí. En el caso de Cicerón, lo que él se refiere es que es un autor múltiple, que él como que podía escribir de cualquier cosa, y eso evidentemente, además viniendo de Cicerón, pues es más que una condecoración, es un auténtico monumento, como se dedicó además en vida, y siendo además enemigo de Julio César. Por lo que nos cuenta Plinio el Viejo, en la primera biblioteca pública de Roma, que iba a ser la de César, pero al final fue la de Asinio Polión, se colocó, el mismo Asinio Polión, que también era un gran erudito, colocó un busto de Varrón, pero estando todavía vivo Varrón. Lo normal es que se dedicara algo así a la muerte. Es decir, fue la primera persona de la historia romana y probablemente de la historia europea que tuvo una imagen en vida. Por cierto, que ayer debemos la fecha de la fundación de Roma, o que haya consenso respecto a esa fecha. Exacto, que se sigue celebrando a día de hoy. Y por cierto, los museos en Roma son gratis. Cosa ese muy día. Buena. Sí, ese día, bueno, es la semana cultural, porque es la semana de la fundación, y es el 21 de abril del año 753.
Y esa fecha la marcó él. La marcó él porque ya era muy discutido, ya los griegos decían pues fue fundada en el 743, Roma fue fundada en el 750 y tantos. Había una serie de problemas respecto a eso. Se sabía que Roma era anterior al siglo VI, pero no se sabía si mucho más. No había fuentes, no habían escrituras, no había epígrafes. Él, por una serie de datos de historiografía anterior, muy anterior a él, por eso sabemos también que él era una especie de ratón de bibliotecas, consultaba archivos, fue haciendo una serie de cálculos y al final estableció esa fecha. La verdad es que yo no sé cómo, ya me gustaría que se nos conservara eso, pero ya en el mundo antiguo, ya en el siglo I antes de Cristo, quedó como una fecha fijada por muchos romanos. Leonardo da Vinci fue, después de lo que nos cuentas, el Barrón del Renacimiento, y no Barrón, el Leonardo de la época romana. Puede ser. Ignacio Monzón, hasta la semana que viene, muchas gracias. Hasta la semana que viene, gracias a ti, Bruno.